Bienvenidos y bienvenidas a Rebeldes de la Prevención, un espacio donde profesionales del sector comparten sus retos y experiencias para fomentar el entorno de la cultura preventiva en empresas. Hoy nos acompaña en el podcast Esther Felip. Esther es consultora senior en EHS y CAE y también Customer Success en Zetaima. Antes de incorporarse a Zetaima, Esther fue durante unos 8 años técnico de prevención en un servicio de prevención ajeno y asesoraba a empresas industriales y de servicios a establecer la dirección estratégica en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esther es ingeniero químico superior por la URB, máster en PRL de las 3 especialidades, máster en Sistemas Integrados de Gestión, PRL, Calidad, Medio Ambiente y RSC, por la UNIR y Scrum Product Owner. Así que nada, Esther, muchas gracias por dedicar un ratito de tu tiempo hoy a acompañarnos en el podcast Rebeldes de la Prevención. Gracias a vosotros. Bueno, para empezar, háblanos un poquito de tu trayectoria en materia de PRL. ¿Qué fue lo que te llevó a decidirte estudiar el máster y por apostar por una carrera en el ámbito de la prevención, tú que venías como de los estudios de ingeniería química? Pues nada, como has dicho, estudié Ingeniería Química Superior y en tercero de carrera, ¿no? Pues vi que había un curso de técnico intermedio en prevención de riesgos y nada, lo quise estudiar pues como un añadido a mis estudios. Y al terminar la carrera, ¿no? Pues ya que había hecho el técnico intermedio, entonces aún no existía el máster, ¿no? Pues ya que había hecho estos estudios intermedios, pues quise sacarme lo que eran las especialidades. Y nada, mientras me sacaba las especialidades, al terminar la carrera, eso que tiras los currículums y el primero que me llamó pues fue un servicio de prevención ajeno. Y desde entonces, pues aquí estamos. ¿Y qué te llevó a tu actual puesto en Zetaima? Pues yo creo que es un poco de evolución profesional, ¿no? Estuve 8 años en el servicio de prevención en todo tipo de empresas más industriales, más tiendas, ¿no? Que empiezas pues por lo pequeño y tal y al final pues nada, es evolución profesional, el buscar nuevos retos, el nuevos conocimientos, ¿no? El trabajar con empresas más grandes y aquí estoy hace 8 años ya también. Muy bien. No quiero desperdiciar la oportunidad de poder hablar contigo como prevencionista que eres, ¿no? Y con dilatada experiencia, ¿no? Ya eres un perfil senior, para sacar un tema que muchas veces está flotando en las organizaciones y que hoy da título a nuestro podcast. Es lo que hemos llamado o denominado el síndrome del patito feo, ¿no? Un estigma que os persigue, ¿no? Persigue los técnicos de prevención de riesgos laborales. En tu opinión, Esther, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo definirías al síndrome del patito feo? Bueno, para mí este síndrome del patito feo no es el que llegas a las empresas, ya seas externa o seas una persona dentro de la empresa o que te han contratado, ¿no? para asesorar, ¿no? Y es eso que te miran un poco con el ojo izquierdo así, ¿no? Que ya viene la de seguridad o el de prevención o ya, ¿sabes? Es ese, ¿no? El síndrome el que no te sientes querido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al llegar a un sitio o el que te ven como la oveja negra, ¿no? Que quizás suena un poco, no quiere decir peor que el patito feo, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es la manera en que los trabajadores, que muchas veces son tus propios compañeros de trabajo, porque cuando estás dentro de, ¿no? de una empresa son tus propios compañeros de trabajo, ¿no? Es en la manera que te ven, no a ti como persona, sino por el trabajo que tienes, ¿no? Ese es el síndrome que, bueno, que lo hemos sufrido, tampoco nos vamos a engañar. Por lo que decías, es un poquito este estigma también que muchas veces cuando hablamos con nuestros clientes, vosotros sobre todo los consultores, nos dicen que los técnicos de PRL tienen como esta sensación de tener que desarrollar una tarea como ya viene el policía, ¿no? Todo el mundo se pone los EPIs en ese momento, etcétera, ¿no? Supongo que flota entre estas partes, ¿no? Síndrome del patito feo, oveja negra, policía, ¿no? Un poquito. Correcto, correcto. Al final es lo que te decía, somos compañeros de trabajo, estamos dentro de un mismo barco y vamos en la misma dirección. Es decir, no hago nada diferente que mi otro compañero. Pero bueno, sí que es verdad, ¿no? Que es lo que tú dices, que hay veces que hay esta labor de control, del querer, ¿no? Del corregir actitudes o maneras de trabajar, pues porque son incorrectas o porque tienen otro procedimiento para asegurar, ¿no? Yo qué sé, la disminución de accidentes o
Pero bueno, es eso, ¿no? El que nosotros siempre estamos, pues muchas veces os corrigiendo y para intentar mejorar. Claro. En muchas organizaciones, a pesar que en los organigramas están en el mismo nivel, pues por ejemplo, responsable de seguridad y salud que el responsable de producción, ¿no? Muchas veces esto, a pesar de que sobre el papel es así, tú percibes que en las organizaciones hay como un estigma a nivel de patito feo, es decir, que el responsable de seguridad, pues de facto no tiene este mismo nivel. Sí, quizá no se nos reconoce, ¿no? El mismo estatus, ¿no? Que el responsable de producción o ¿no? Que está claro que la producción es lo que nos dará de comer, ¿no? A final de mes probablemente a todos, pero bueno, es que al final es lo que decía, somos compañeros de trabajo, todos estamos dentro del mismo barco, el responsable de producción y los operarios, si es una cadena de producción, industria, es decir, lo que sea, todos luchan pues para unos indicadores a nivel de producción, unas ganancias, unos objetivos, que son los mismos objetivos que tengo yo, ¿vale? Pero además a mí, ¿no? Pues seguramente me miran, pues yo qué sé, los índices de accidentabilidad. Si yo tengo menos accidentes, también hay menos coste, ¿no? Para la empresa, para llegar a ese objetivo, o temas de que haya una disminución de bajas en según qué tipo de empresas. Es decir, al final lo hacemos para mejorar. Está claro que aquí entra un poco el carácter de cada uno y el cómo lo transmitimos, ¿no? Porque seguramente es una de las cosas a mejorar. Pero bueno, que al final es eso, ¿no? Es el reconocer que, o sea, lo hacemos para intentar mejorar. Muy bien. ¿Y tú crees que este estigma afecta más a un perfil de prevencionista que a otro? Es decir, o quizás a un sector más que a otro. Bueno, está claro que aquí entramos en lo que es el tipo de riesgos, ¿no? Yo qué sé, en una obra, en una industria, normalmente los riesgos pues son más, bueno, hay más peligrosidad que, yo qué sé, yo ahora que estoy en una oficina, está claro que cuando yo voy a realizar tareas, ¿no? De vigilancia o de control, etcétera, etcétera, soy más estricta en este tipo de actividades, y esto los trabajadores lo perciben, ¿no? Es eso. Cuanto más riesgo, ¿no? Bueno, más estrictos o una más sobrevigilancia tiene que haber, y entonces quizá en esta tipología de actividades sí que el síndrome se agudiza un poco. Igualmente, indicar que yo creo que desde que yo empecé hasta ahora se ha disminuido, es decir, no, cada vez más ¿vale? Somos uno más del equipo, pero bueno, sí que siguen habiendo, bueno, actividades que son peligrosas, y ahí sí que se agudiza un poco. Sí, y ahora comentabas que desde que empezaste has visto una evolución hacia positivo, ¿no? Quizás también las compañías han ido integrando propios objetivos de seguridad en todas las áreas, es decir, no hay objetivos estancos pues, para el área de producción o para el área de calidad, sino que todas las áreas tienen que cumplir con una serie de objetivos, entre los que están también los de seguridad, ¿no? Pero más allá de esto, ¿no? A pesar de que ha ido mejorando y nos alegramos por ello, por supuesto, ¿crees que este estigma se da más en perfiles prevencionistas que tienen unas habilidades o que carecen de estas habilidades, o que están en organizaciones que tienen un cierto tipo de cultura preventiva o empresarial que otras? Bueno, primero creo que el técnico de prevención, y lo pienso igual de los maestros, no tiene que ser vocacional. Es decir, tienes que llevarlo un poco dentro y sentirlo, porque es duro, ¿no? Es duro, es lo que os decía, igual que el maestro. Es decir, lo que no puedes ir allí, el que yo creo que no lo lleva vocacional es el policía, ¿no? Se tiene que tener ciertas habilidades que las puedes aprender, ¿no? Pero el hecho de ser empatía, ponerte al lado del otro, es decir, explicarle que tú eres compañero de trabajo, el saber ganarte, tener mucha mano izquierda, ¿no? El saber ganarte y explicarle al trabajador, que vuelvo a repetir y soy muy pesada en eso, es mi compañero de trabajo, el cómo hacerlo para mejorar, no el señalar, el tú lo has hecho mal, el hacer una foto, ¿no? Y ponerlo ahí de este lo está haciendo mal, ¿no? Es decir, el intentar siempre dialogar, es decir, ¿vale? Y sobre todo, y también muy importante, escuchar la otra parte, porque hay muchas veces, ¿no? Que nosotros pues no lo sabemos y dices, ostras, es que si lo hago como tú dices, me puede pasar esto.
o mira, es que, ¿sabes? Es decir, siempre tener todo. Y también, por otro lado, está claro que tiene que haber una cultura preventiva en la empresa que venga desde dirección y que sea uno de los valores, ¿vale? de la empresa. Es decir, uno de los valores, no sé si tiene que ser trabajar con seguridad, etcétera, etcétera, y siempre y cuando lo tengan todo integrado, claro, entonces ya tienes un paso delante. Es decir, porque es lo que tú dices, ¿no? Si es que ya desde dirección, uno de mis objetivos es la seguridad en el trabajo, entonces, claro, ya es todo trabajador que está en esa empresa, pues ya lo percibe como algo, bueno, intrínseco a su puesto de trabajo, no como una obligación. Ujú. Y yo creo que después de hablar con muchos prevencionistas, de leer artículos en estos últimos 2 años después de la pandemia, ¿no? Donde la figura de los profesionales de seguridad y salud en el trabajo se puso tan en relieve porque fue clave a la hora de garantizar entornos seguros de trabajo o de coordinar las medidas preventivas que iban como definiéndose a medida que íbamos conociendo un poquito más de la pandemia, ¿no? Y que digamos que los prevencionistas estuvisteis ahí en primera línea de fuego, ¿no? Asegurando el trabajo de muchos y coordinándolo. ¿Crees que sí que ha habido una transición en este sentido, un antes y un después? ¿Se ha podido transicionar de una visión o estigma de patito feo a una visión más estratégica donde se le ha dado la importancia que se merece a la labor y la tarea de los profesionales de seguridad? Y si se ha logrado un poquito pivotar hacia lograr ser cisne, ¿no? Por así decirlo. No sé si hemos quitado el estigma, ¿no? Porque creo que al final, ¿no? En cuanto nos encontremos en una obra seguirá un poco allí, pero yo creo que sí que se ha puesto un poco en valor, ¿no? La figura o es el hecho de que, bueno, servimos para algo, entre comillas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es lo que tú dices, de un día para otro se cerraron empresas y si tenías que entrar en la empresa, ¿no? Había una serie de medidas preventivas, se tenía, ¿no? Es lo que la ley dice, informar al trabajador. Bueno, claro, teníamos que informar de algo que hasta era nuevo casi para nosotros y medidas preventivas y decías, ¿y cuáles son, no? Y si no me llegan, ¿no? Muchas veces, ¿no? Las medidas preventivas cuando... Y bueno, al final sí que nos hemos situado, hemos visto que, bueno, que éramos necesarios en temas ya de control de EPIs, de repartir EPIs, de formaciones, informaciones de control de contratistas cuando accedían externos fuera. Y bueno, sí, yo creo que ha ayudado un poco a situarnos más en el mapa, a darnos ya no importancia, sino hacernos más visibles dentro de lo que es este entorno empresarial, no industrial, sino en general, ¿no? Porque al final el riesgo estaba en las oficinas y estaba, ¿no? En lo que es en plantas industriales, ¿no? Pero al final es eso, es, bueno, poco a poco, ¿no? Nos han visto como algo bueno. Sí, ¿y cuáles crees que pueden ser estas cualidades, estas fortalezas? em, y también al mismo tiempo las debilidades que pueden derivarse de esta transición, ¿no? Es decir, aunque quizás ya no seáis todavía no seáis el cisne, ¿no? Pero en esta transición, ¿cuáles son para ti las fortalezas que tienen o que tenéis los prevencionistas para llegar a ser cisnes? Y al mismo tiempo, ¿cuáles serían las debilidades que podrían comprometer este éxito, ¿no? De ser una pieza clave en las organizaciones? Bueno, como comentaba anteriormente, yo creo que es tener mucha empatía, ¿no? El sabernos poner al lado de, ¿no? de quien te está hablando, quien está justificando el que se haga el trabajo de esa manera o la actitud. ¿Por qué digo eso? Porque hay veces, ¿no? que tenemos que corregir, ¿no? a un operario de una línea de producción y hay veces que tenemos que corregir al director de producción. Es decir, son personas que son de la misma organización y tienen puntos de vista probablemente muy distintos, ¿no? Que desde el jefe de producción, ¿no? tiene unos objetivos que tiene que producir al día o al mes o al año X, ¿vale? X toneladas y claro, el operario de producción está en el mismo barco, pero con otro punto de vista. Y entonces, claro, es tener una escucha muy, ¿vale? Muy proactiva, una escucha activa, ¿no? De ambos lados, el tomar decisiones buenas para uno y para otro, pero sobre todo para la seguridad en cada uno de los puestos, ¿no? Y al final es eso. También tenemos que tener mucho aguante, ¿vale? Hay veces que, ¿no? que las actitudes o algunas contestaciones, ¿no? O es eso, ¿no? Que hay días que eres más el patito feo que, que otros. El valorar también el temas de comunicación, sensibilización, ¿no? Hay veces que más vale 10 minutos de charla, que sea muy efectiva,
incluso con palabras que no tienen nada que ver con seguridad, con accidente, con EPIs, con no, sino, ¿vale? El saber transmitir, ¿no? El concepto que tú quieres que ellos, ¿no? Conciban y se les quede en la cabeza, pues de otras maneras, nada, en una charla, en un café, 10 minutos, hay veces que vale más eso que otra cosa. Los puntos débiles, el que te pongan, el tener empatía, pero el que tú te pongas realmente en el lado del otro. Es decir, al final nosotros tenemos que ser muy objetivos. Está claro que yo soy una trabajadora que puede entender que el trabajador, pero bueno, es eso, ¿no? El tener mucha objetividad, ¿vale? El saber que yo formo parte de esta empresa, pero bueno, tengo que tener un punto de vista desde un paso atrás, ¿de acuerdo? Y valorar lo que es el mapa, ¿no? No el sentirme uno del operario o el director de producción, ¿no? Luchando por la causa, es decir, sino dar un paso atrás y visualizar en global la situación. Y dando este paso atrás, ¿no? Que entiendo que es tener la visión de la seguridad y realmente decir, vale, perfecto, quizás pensáis que producéis más sin tener que poneros CEPI o teniendo esta conducta que no es del todo segura, pero dando este paso atrás, como este riesgo es muy importante, se tiene que establecer la medida preventiva y se tiene que llevar a cabo, ¿no? A nivel organizativo, ¿cómo crees que se podría, organizativo me refiero a las propias organizaciones, desde las organizaciones, desde las empresas, ya sean industriales, de servicios, etcétera, cómo se podría incentivar que el profesional de la PRL sea visto de una forma más positiva? Es decir, ¿quién tiene la responsabilidad de esto? Has hablado mucho de las habilidades y las fortalezas que debería tener el profesional de la PRL para facilitar su trabajo, ¿no? Para que él mismo pueda llevar a cabo con éxito su trabajo. Pero a nivel organizativo, ¿sobre quién recae esa responsabilidad de poder ayudar a los prevencionistas a ser vistos de forma más positiva? Yo creo que la responsabilidad es de todos. Al final, la empresa somos todos. Está claro que es lo que comentaba antes, ¿no? Si esto desde dirección ya lo contemplan como un valor en la empresa, ¿no? Pues ya tenemos mucho ganado. En algunas empresas no se encuentra el técnico de prevención, ¿no? Que se siente solo, ¿no? Este sentimiento de soledad porque no encuentra apoyos por ningún lado. Está claro, si yo como técnico, el primero que me da apoyo, ¿no? Y me reconoce o reconoce el trabajo de la seguridad, ¿no? A mí como persona, ¿eh? Nos reconoce la importancia de la seguridad es el director o responsables, es decir, desde arriba hacia abajo está claro que al final esto entra en los trabajadores. Cada vez más los trabajadores somos los primeros que no queremos tener accidentes y yo siempre lo digo, es decir, hay veces que corrijas a un trabajador que algo no está, ¿no? Muy bien, pero él es el primero que no quiere hacerse daño, igual que yo, igual que tú, Maripau. Pero bueno, es eso, ¿no? Es el hecho de que sea un valor, el que de lo que tú decías anteriormente, que dentro de los objetivos de la empresa hay objetivos de seguridad y también se tienen que cumplir a final de año para, ¿no? Es una meta más de las que se tienen que cumplir. Y al final es eso, responsabilidad de todos, pero está claro que si viene desde dentro, está integrada dentro de la empresa, pues mucho mejor. Claro, muchísimo mejor. Y ahora quería preguntarte, ¿no? Esther, has sido consultora en Z, bueno, anteriormente en el servicio de prevención, has sido consultora acá en ZIMA mucho tiempo, ahora eres Customer Success. No has parado de trabajar codo a codo con prevencionistas en organizaciones más grandes, más pequeñas, es decir, con profesionales de la PRL que tienen pues, retos muy importantes cada año. Unos a unos niveles, cuando ya tienen cerrados unos objetivos, pues tienen que abordar otros, sistemas de gestión, indicadores de accidentabilidad, seguridad y gestión de contratistas, etcétera. Muchos frentes abiertos, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Pero realmente, una vez como visto todo este panorama y según tu opinión, que para nosotros es muy válida porque, como decías, has trabajado codo a codo con ellos, ¿qué habilidades tiene que potenciar y reafirmar un prevencionista para ejercer de consultor de prevención de riesgos laborales o de CAE? Es decir, porque estás hablando con profesionales que tienen los mismos conocimientos que tú, en principio el máster, los diferentes estudios, pero más allá de esto y que puedas ser más especialista en un nicho, un tema específico, para ti, ¿qué no le puede faltar
a un prevencionista para que pueda realizar bien su tarea consultiva? Gestión de personas. Yo creo que la gestión de personas, es decir, en mi caso tengo que intentar convencer al interlocutor, ¿de acuerdo? De lo que le estoy diciendo, ¿no? Es decir, cuando me piden asesoramiento en coordinación de actividades o en cualquier cosa me piden opinión, ¿no? Es decir, tienes que asesorarlos y indicarles que lo que tú dices, pues es lo correcto, ¿no? Sobre todo en la parte de coordinación de actividades empresariales. Ojo, muchas veces aprendo yo cosas nuevas de ellos, ¿eh? Las cosas ¡Qué como es bien! decir, yo creo que es es un ¡Qué bien! aprendizaje mutuo, que es lo que al final motiva un poco el trabajo, ¿no? Pero al final es eso, es el hecho de cuando tú sabes que llevas la razón o cosas, ¿no? El hecho de convencerlos, de ayudarlos, cómo integrarlo en su organización y nada, y sobre todo lo que es el apoyo, ¿no? También el hecho de la gestión de personas, porque es lo que decimos, ¿no? Muchas veces tenemos diferentes interlocutores. Hay muchas veces que tú estás en una mesa, ves que el responsable de seguridad te hace así, ¿no? Está contigo diciendo, lleva razón o es lo que yo quiero y tal, ¿no? Pero claro, los otros, no sé, responsable de mantenimiento, de recursos humanos, de producción, y entonces, claro, ahí es donde, ojo, que si hacéis esto, yo, ¿no? Me veo afectado de esta manera. Es decir, al final es un poco la gestión de personas e integrar, ¿no? Los que pueden ser posibles cambios o modificaciones desde el procedimiento de temas de prevención, seguridad, coordinación, bueno, al procedimiento de trabajo de la empresa diario. Y bueno, ya estamos acabando. ¿Y tú que has sufrido el síndrome del patito feo, que ya nos lo has explicado, y que también, por ejemplo, en el caso de Zetaima, has desarrollado otros roles, como el de Product Owner, que es un perfil que hoy en día el sector tecnológico tiene como un componente más sexy, ¿no? Así del área de IT, que está muy de moda, ¿no? ¿Qué te motivó y qué te motiva a día de hoy a seguir dedicándote a la PRL, ¿no? A continuar apostando por esto y no, como decíamos, a otros ámbitos que quizás están más de moda y que tienen como un punto más de glamour, por así decirlo. Yo creo que el contacto con las personas. Es decir, soy una persona que me considero pues abierta y que me gusta, ¿no? El hablar, el trabajar con grandes empresas, ¿no? Estoy trabajando con empresas muy grandes, que es lo que te decía, aprendo yo mucho de ellas o veo muchas casuísticas, es decir, no es cada día el mismo trabajo. Ver que tu consejo o un cambio que has propuesto, ¿no? Se integra en esa empresa y que al final, ¿no? Pues lo adoptan dentro de sus procedimientos. Claro, ver una empresa que desde cero, no sé, has implantado un procedimiento de coordinación, una herramienta, etcétera, ¿no? Y ves que consiguen su objetivo, que lo implantan y tal. No es un objetivo de mi empresa, ¿no? Pero hay muchas veces que lo sientes como tuyo, el triunfo, entre comillas, de algún tipo de procedimiento o cosa que tú has ayudado, ¿no? En una empresa. Y bueno, es la satisfacción, ¿no? Para mí el trabajo bien hecho hoy en día es ver cómo otras empresas mejoran sus sistemas en este aspecto. Y no sé, espero ¿Te seguir mucho gusta? tiempo. Sí. Sí, claro que sí. Y retomando un poquito este tema del sector tecnológico, ¿no? Y de las profesiones de perfil tecnológico, sí que te querría hacer una pregunta, ¿no? Es decir, son sistemas o equipos de trabajo que están acostumbrados a trabajar con metodologías novedosas, muy innovadoras y con habilidades en los diferentes equipos de trabajo, en los miembros de los equipos de trabajo que ayudan a la colaboración, etcétera, ¿no? ¿Tú qué crees que de estas habilidades y estas nuevas metodologías de trabajo, qué se podría importar a la PRL desde esta perspectiva, ¿no? ¿Qué podría ayudar a hacer mejor el trabajo de la seguridad y de los prevencionistas? Bueno, yo creo que en la prevención podemos digitalizar muchas cosas. Poco a poco lo estamos haciendo, ¿no? Antes ibas a la obra con la libreta y apuntabas, ¿no? Y ya, yo qué sé, ya tenemos, no sé, o sea, podemos ir con tablet, ¿no? Hacerlo de manera digital y encontrárnoslo en el ordenador y no tener que ir, ¿no? El tema de eliminar papel, automatizar muchas cosas que se puedan automatizar y procedimientos que son muy estándar, ¿no? Que son sí obligatorios, pero son muy estándar y después el tema de digitalización, el hecho de tener cosas
muy digitalizadas, ¿no? O que nos ayuden. Al final, esta digitalización también nos ayuda, yo que sé, en el campo, sobre todo que estoy ahora de la coordinación, ¿no? Si yo ya tengo estas automatizaciones, mi información hacia el contratista, por ejemplo, ya es automática, ¿no? Que antes cuando hago alguna cosa en papel, ¿no? Si yo ya lo tengo en el ordenador, informo automáticamente a lo que es el contratista. Y al final es eso, ¿no? Es el poder de la transformación digital, ¿no? De alguna manera, adaptarla a la prevención. Está claro que la figura del técnico, ¿no? En la supervisión del trabajo, es decir, hay cosas que tenemos que estar las personas y más vale, ¿no? Que aún nos quedan, ¿no? Años para trabajar, pero sí que hay, no sé, en vez de tomar notas a mano, si las puedo tomar en un ordenador y automatizarlo para informar a mi organización, para informar a los contratistas, para informar a quien sea, ¿no? Pues es algo que, bueno, es más automático y que tenemos que aprender de la tecnología, está claro. Bueno, para terminar, Esther, un resumen del podcast de hoy en 15-30 segundos de todo lo que hemos hablado y que para ti sea todo lo más relevante. Pues nada, que los patitos feos, ¿no? Que somos los técnicos de prevención, pues que cada vez creo que las empresas nos ven menos, creo que estamos haciendo un buen trabajo, cada vez mejor, que la prevención está más integrada en las empresas y que creo que dentro de unos años seremos los cisnes de cada una de las organizaciones. Seguro que sí, y que sea muy pronto. Muchas gracias, Esther, A por estar vosotros. aquí. Y a todos los que nos escucháis, gracias por estar ahí también. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast de Rebeldes de la Prevención. Muchísimas gracias. Hasta luego.